Cuando empecé, pensé, cuando Chantal se contactó conmigo para preguntarme si podía dar una charla, dije que sí enseguida y después me dije de qué voy a hablar. Le mandé un título bastante general, porque me encanta esta zona y las veces que he trabajado desde Iquique hacia Isla de Pascua, esta es una de las regiones más ricas en sistemas marinos en la Tierra, y nos alejamos un poco y se vuelve uno de los desiertos más grandes, digamos. Las aguas las más claras del mundo se encuentran en la vecindad de Isla de Pascua. Así que es un gradiente muy grande y es un gradiente que es sumamente útil para explorar la diversidad de vida. Así que el título que le mandé originalmente era Entre desiertos y selvas, explorando la increíble diversidad biológica y marina. Y cuando abrí el programa me encontré con que mi título era Respirando bajo el mar, que tiene una distinta connotación, porque Respirando bajo el mar tiene mucho más que ver con el rol que la biología tiene en modificar la química y el ambiente en el que vivimos. Así que al final terminé, si uno lee el resumen de la charla, uno se dice de dónde está el Respirando bajo el mar. Así que lo que decidí hacer es poner las dos cosas juntas y tratar de cómo resumirlo, en el fondo como un homenaje a tres personajes para mí que son críticos en tratar de entender el mundo en el que vivimos. Uno es Mary Somerville, Charles Darwin y Vladimir Vernadsky. Y voy a explicar un poco por qué estos tres personajes para mí son críticos. Acá están. Mary Fairfax Somerville, 1780 a 1872, fue la primera persona realmente que pone en contexto los paisajes, la biología dentro de los paisajes con la geología. ¿De acuerdo? Escribe un libro famoso que se llama la geografía física en su tiempo, ¿de acuerdo? Y postula el rol de la geología en el desarrollo de ecosistemas. O sea, ¿por qué, digamos, hay plantas en ciertos lugares y no en otros? ¿De acuerdo? Y cómo la geología, la morfología del terreno ayuda a definir esos paisajes. Y también no solamente se dedica a entender los sistemas terrestres, pero también escribe mucho sobre los sistemas marinos. El concepto de landscape, que se usa en ecología, o seascape, realmente se deriva de esta mujer. Charles Darwin, todos conocemos su contribución a la ciencia, y lo más importante, digamos, postula el rol del medio ambiente en modificar también la biología, pero desde un punto de vista evolutivo. Y para mí, uno de los grandes para lo que hago es el ruso Vladimir Vernadsky. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de él, pero creo que todos han escuchado hablar del concepto de Gaia, ¿no? El concepto de la biosfera, propiamente tal. Y realmente él es el que postula, digamos, que no podemos entender el ambiente en el que vivimos, la geología, la química, si no entendemos los procesos biológicos que la modifican, ¿de acuerdo? Así que postula el rol de los procesos biológicos en modificar la geología en el ambiente del planeta. Y cuando tratamos de entender el océano, cuando tratamos de entender, digamos, las características tanto biológicas, físicas y químicas del océano, no podemos entenderlas si no tratamos de poner la biología. Por lo tanto, tenemos que entender la biología. Ahora, esto porque voy a tratar de terminar con esto en algún momento. Muchas veces cuando tratamos hacemos ecología, la pregunta típica que aparece al final es ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y ustedes ayer, hubieron dos charlas ayer, una del profesor Arzuaga, la otra de la profesora Ruiz, digamos que trabajaban en tiempos, escalas bastante distintos. Uno, digamos, trabajaba la evolución del hombre, y la evolución del hombre realmente, cuando vemos los homininios, allá arriba, esa raya negra, ¿de acuerdo? 2 millones de años son los homininios. Este círculo que hay acá realmente representa el reloj temporal, el reloj geológico de la Tierra, desde que
empieza la Tierra a la hora 0 hasta donde estamos ahora, que sería la hora 24. ¿De acuerdo? Y si nos ponemos a pensar, la Tierra creemos que tiene 4.500 millones de años, más o menos. ¿De acuerdo? La vida empieza alrededor de los 400 millones de años atrás. Al principio es todo en el océano. No hay oxígeno, ¿de acuerdo? No hay oxígeno, todo es anaeróbico. Y de repente unas bacterias logran hacer fotosíntesis y a través de la fotosíntesis, a través de romper las moléculas de agua para sacar energía, logran empezar a poner oxígeno en la atmósfera. ¿De acuerdo? Y el oxígeno realmente empieza a la hora 12, más o menos, dentro de este reloj. La primera gran polución que hubo en la naturaleza, yo diría que fue esta. De repente todos los sistemas anaeróbicos se reducen y, digamos, aparece el oxígeno y el oxígeno nos permite estar acá hoy en día. Si no fuese por la fotosíntesis no estaríamos acá. Pero toma bastante más tiempo llegar hasta la evolución de organismos vertebrados y después hasta nosotros. Y digamos, ayer, si pensamos lo que decía Arzuaga, digamos que la encefalización realmente del hominidio empieza hace 300.000 años realmente. Eso equivale a 10 segundos de tiempo dentro de 24 horas. O sea, si ustedes hacen un silencio por 10 segundos, dentro de 24 horas, ese tiempo es lo que nosotros hemos estado en la Tierra. Y piensen cómo lo hemos modificado. ¿De acuerdo? Pero, digamos, tratamos, el punto que quiero hacer acá, que para mí es importante, tratamos de entender todo lo que ha pasado antes de nosotros. Y tratamos de entender lo que pasa ahora en función de todo lo que ha pasado anteriormente. Y realmente hemos visto una ventana sumamente pequeña No, ¿esto funciona o no? No parece querer funcionar. Ok. Ahora, la pregunta que uno se hace en el océano, una de las preguntas fundamentales, o sea, Darwin nos dijo algo sobre, digamos, cómo se forman las especies, pero hay otra pregunta fundamental que es ¿por qué hay tantas especies? ¿De acuerdo? ¿Por qué hay tantas especies en la Tierra y en el océano? Y en especial, y en el fondo uno dice, hay cualquier cantidad, hay muchas especies porque hay distintos nichos, hay distintos medio ambientes, y eso permite la evolución. En el océano, si yo pusiese esta imagen de la izquierda, ¿de la izquierda? Sí, de la izquierda, a cualquiera de mis colegas les pregunto de dónde es, ellos me dirían, no tengo idea. Podría ser, no hay hielos, no hay temporadas de hielo, así que no sabemos que no es la Antártica o no es el Ártico. Pero aparte de eso, si no tenemos tierra, realmente es muy difícil decir dónde estamos. O sea, desde nuestra perspectiva, digamos nuestra perspectiva, el océano se ve sumamente homogéneo, ¿de acuerdo? Y tenemos, en el fondo, a menos que podamos hacer mediciones en el océano o que veamos hitos en tierra, es difícil saber dónde estamos. ¿De acuerdo? Ahora sabemos las estrellas, pero antiguamente, acuérdense, el concepto de cabotaje, digamos, los barcos, hasta que descubrimos cómo medir longitudes, los barcos generalmente iban por la costa, porque si se alejaban no tenían ni idea de dónde estaban. Y el problema es porque el océano parece tremendamente homogéneo. Sin embargo, cuando miramos dentro, tomamos una muestra de agua, importa poco la cantidad de muestra de agua, y a todo nivel de organismos, terminamos viendo, esto no funciona demasiado bien, perdón, terminamos viendo cualquier cantidad de organismos. Esto a mí siempre me han fascinado los organismos gelatinosos, uno de los problemas que hay en el océano. Uno piensa, la vida en el océano tiene cualquier cantidad de problemas vivir en el océano. Uno de los problemas más grandes es que no hay dónde refugiarse. Uno no puede esconderse en el océano, a menos que uno vaya a profundidad donde no hay luz en la superficie, y muchos organismos han desarrollado mecanismos por los cuales pasan desapercibidos. Y si uno quiere ver
tejidos translucentes, ¿de acuerdo? Igual que la córnea de nuestro ojo. Digamos, el mejor lugar de ir a verlos es en el océano. Pero a todo nivel, digamos, y algunos son sumamente chicos, ese ctenóforo ahí es sumamente chico, otros salpas son mucho más largas y algunas medusas se vuelven gigantes, digamos que se vuelven problemas para algunos barcos. Podemos ver a otros niveles, digamos, animales, lo que llamamos zooplancton, digamos, zoo porque son animales y plancton porque no pueden ir contra la corriente. No importa, tomamos una muestra chica, tenemos moluscos, tenemos crustáceos, todo tipo. Y, digamos, si van en un océano alguna vez y tienen la oportunidad mismo en la costa, tener la oportunidad de tomar una muestra de agua y mirarla bajo una lupa o un microscopio, a mí siempre me ha fascinado. Y este tipo de organismos lo vemos a lo largo de todos los océanos. ¿De acuerdo? Todos los océanos vemos esta diversidad. Donde en el área que yo trabajo, aún más, las escalas, esto es el fitoplancton, digamos, fito por planta y planctos de nuevo, porque, digamos, no pueden deambular en la columna de agua. Digamos, hay todo nivel, todo tipo de tamaños, ¿de acuerdo? Hay algunos que tienen flagelos y se pueden mover, otros que son menos de 1 milímetro y que son sumamente abundantes en nosotros. Otros forman filamentos, otros forman colonias. Digamos, no puse algunas imágenes acá, pero las diatomeas, digamos, las tecas, forman cubiertas como cajas de silicatos con unos diseños muy intrincados que algunos arquitectos han usado para diseñar edificios. Esos son cocritoforídeos que forman cubiertas calcáreas y nos preocupan cualquier cantidad porque con el cambio de acidificación en el océano no sabemos, digamos, la acidificación afecta la formación de carbonato de calcio en estos organismos y no sabemos cómo va a afectar el sistema. Pero la pregunta al final es, si tenemos un sistema homogéneo, que parece homogéneo en el océano, tomo una muestra de agua y me parece la misma acá y más allá, ¿por qué tengo tal diversidad? ¿Y por qué tengo diversidad en una misma muestra de agua? O sea, hay un principio, digamos, es lo que se llama, o lo que llamó un gran naturalista, Evelyn Hutchinson, lo llamó la paradoja del plancton. Digamos que, en el fondo, ayer cuando el profesor Ashuaga hablaba de selección natural, la veía desde la perspectiva del depredador que trata de comerse la presa, pero también muchas veces la pregunta es, tengo que tener un recurso, que es un poco más el aspecto malthusiano, que es, necesito un recurso y ese recurso está limitante. Si yo soy el mejor, me he adaptado a poder remover ese recurso, entonces, digamos, voy a beneficiarme y los demás se van a morir de hambre. Entonces, generalmente, no, en teoría, pensábamos en el pasado que no puede haber más especies que recursos. Y recursos pueden ser nutrientes, etc. Pero en una misma muestra de agua con limitados recursos tenemos una gran diversidad. Y el problema, yo creo que es... esto va a ser problema. Voy a hablar muy chico de esto. Una de las formas que podemos ver a la diversidad y cómo se ha formado la diversidad es a través de, también, la evolución y, digamos, la colaboración entre distintas especies. Simbiosis o, en muchos casos, lo que llamamos endosimbiosis, que en el fondo un organismo pasa a vivir dentro de otro organismo, o sea, como las bacterias que tenemos dentro de nuestros intestinos y de nuestro estómago, digamos, son endosimbióticos. Nosotros nos beneficiamos de ellos y ellos se benefician de nosotros. Lo mismo pasa en la naturaleza. Esto básicamente es un alga que tiene un cloroplasto, una mitocondria, es comida por un ciliado y lo que vemos es la célula en el ciliado y el ciliado no la digiere, no se la come, no usa enzimas para digerirla, digiere selectivamente partes de la célula pero deja el cloroplasto de tal forma que el alga sigue haciendo fotosíntesis dentro del organismo y al hacer fotosíntesis le provea alimentos o materia orgánica, energía, y el alga se beneficia
por algunos de los nutrientes que trae el ciliado de por sí, y después una segunda acumulación en un dinoflagelado, en un ciliado, y después en un dinoflagelado, y terminamos con el dinoflagelado que tomó realmente la mitocondria de un grupo y el cloroplasto de otro. Y eso pasa todo el tiempo en la naturaleza, en organismos marinos, y ahí tenemos un ejemplo, 3 ejemplos en el fondo, y ahí, digamos, en un dinófiso, ahí el rojo corresponde a los cloroplastos, y el amarillo es la fluorescencia de las cianobacterias. O sea, y podemos ver, digamos, que las comen, y no solamente las comen, pero no solamente las comen, pero las mantienen, no las digieren completamente. Y eso, hasta cierto punto, deriva uno de los trabajos, digamos, la forma que vemos la evolución hoy en día, y tratamos de explicar la diversidad en el océano, en el fondo de plantas, es que hubo inicialmente un procariote, que era una célula muy simple, digamos, tipo bacteria, pero que hacía fotosíntesis, que fue comida por un flagelado, como un ciliado, y en el fondo, evolutivamente pasó alguno de los genes al núcleo, decidió que los dos podían crecer juntos y duplicarse juntos, formó un eucariote, en el fondo. El primer eucariote fue la combinación de 2 procariotes, y después, a través de evoluciones secundarias, de acuerdo, en simbiosis secundarias, terminamos con una gran diversidad de lineajes de fitoplancton, de algas marinas. En contraste de lo que pasa con las plantas terrestres. Las plantas terrestres todas bajan, desde los pastos hasta los árboles, todas bajan de un solo lineaje. Así que si quisiésemos ver la diversidad que hay en el océano, ¿de acuerdo? Es todo ese círculo que hay ahí, y comparado con la diversidad que hay en la Tierra, es esto. Así que la diversidad en el océano, desde un punto de vista de formas, desde un punto de vista genético, es sumamente grande. Desde el punto de vista de pigmentos, y les voy a explicar un poco por qué más adelante, pero digamos, tenemos mucho más diversidad de pigmentos para captar la luz del sol en el océano de lo que tenemos en la Tierra. Ok. Uno de los problemas grandes que tenemos cuando tratamos de explicar esa diversidad y mismo estudiarla son las escalas. ¿Cuáles son las escalas que afectan los sistemas en los que estudiamos? ¿De acuerdo? La forma en que hacemos, estos son imágenes de cruceros, muchos de ellos en el hemisferio del norte, pero una serie de acá fuera de Chile, pero digamos, ustedes nos podrían decir la diferencia entre este y ese de ahí, por ejemplo. Digamos, el océano aparece el mismo en ambos lugares. Lo que hacemos, ponemos instrumentos en el agua, mandamos estos sistemas, lo que llamamos una roseta, la mandamos a profundidad. Acuérdense, el mar es sumamente profundo y generalmente nosotros podemos bucear hasta los 30 metros, 60 metros. En estos lugares del océano, digamos, la luz alcanza los 200 metros de profundidad. Así que poder muestrear esa profundidad buceando es prácticamente imposible. Así que mandamos botellas con instrumentos, las botellas bajan, nos dicen dónde están. En un momento dado vemos a veces imágenes, pero más que nada vemos temperatura, salinidad y datos químicos. Mandamos una señal, la botella se cierra, vuelve a la superficie, colectamos la muestra, la incubamos, la analizamos, la muestreamos, y generalmente las incubamos por 24 horas, más cuando tenemos incubadores grandes podemos hacerlo por una semana, y voy a explicar por qué. Otros instrumentos que usamos son trampas de sedimentación. Eso nos permite saber cuánta materia orgánica llueve desde la superficie hasta el fondo del océano. Una serie de métodos, pero el punto, y de repente también hoy en día usamos satélites para ver la superficie del océano todo el tiempo. Pero el punto es que las muestras que tomamos, la forma en que percibimos el océano es una forma discreta, no es constante. Acá, digamos, uno se puede sentar, uno sale todas las mañanas y sabe las estaciones.
¿de acuerdo? No descubrimos que había estaciones en el océano hasta muy, muy entrado, porque no tenemos historia natural en el océano. No nos podemos sentar y mirar cómo el océano cambia, ¿de acuerdo? Con nuestros sentidos. Así que tenemos que usar instrumentos y muestras para percibir esos cambios y para ver la variabilidad en el océano. ¿Me siguen? ¿Estoy de acuerdo? Ok. Ok. No importa la escala que miremos, si bien nuestros sentidos en gran escala nos dicen que el sistema es homogéneo, cuando miramos desde un satélite con la óptica necesaria, esto es una imagen satelital, eso negro no es costa, sino que son nubes, pero se ve grandes estructuras, ¿de acuerdo? Digamos, los cambios, estos son cambios en clorofila, en el fondo son cocritofóridos, esos que les mostraba con carbonato de calcio, y se forman giros, y hay lugares que tienen poco, otros que tienen grandes. Si miro a veces desde la cubierta y miro fijo, voy a ver a veces estructuras. Estas estructuras que ven ahí, la de arriba, es Trichodesmium, es una alga que forma blooms, y si leyeron El viaje del Beagle en algún momento, digamos, Darwin describe muy bien eso, y al principio no sabe realmente lo que es, después descubre. Esto es a las afueras de Iquique, o sea, íbamos, el mar era azul, y de repente, de la nada, aparece algo que parecía como sangre. Realmente parecía como que hubiesen matado a un par de ballenas, ¿de acuerdo? O sea, ¿pasamos por encima de ballenas o algo parecido? No, digamos, son ciliados, que están llenos de algas. Y realmente hacen... Pero lo más interesante, y ahí es donde tenemos un problema grande, un problema, pero un reto grande, es que si miramos una muestra de agua de 1 litro que tomamos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Está llena de partículas chicas. Y cada una de esas partículas genera microambientes, ¿de acuerdo? Con sus propias características. Y la vida en el océano, algo que no dije, pero que hubiese tenido que decir inicialmente, la mayor parte, el 99% de la actividad oceánica es hecha por microbios, no por ballenas, no por cetáceos en general, no por pulpos, no por cangrejos. La mayor parte de la biomasa y la mayor parte de la actividad biológica está hecha por microbios que tienen el tamaño de lo que les mostraba recién, de 1 milímetro a 5 milímetros, los más grandes tendrán un par de centímetros. Esos son los que hacen la vida. Y para muestrear eso es sumamente difícil. Más aún, ¿de acuerdo? Este es uno de las diapositivas que tengo en inglés y me disculpan, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas que tenemos que pensar cuando muestreamos, ¿de acuerdo? Es cuáles son las escalas que son relevantes a nosotros y cuáles son las escalas que son relevantes a los organismos que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y este es un típico diagrama de escala temporal versus tiempo, digamos, es un diagrama espacio-temporal, ¿de acuerdo? En este caso, lo que el autor hizo, que inicialmente era Stommel, digamos, puso, digamos, la escala espacial es logarítmica, digamos, desde 1 milímetro hasta 10.000 kilómetros acá, y logarítmica acá, desde 0.1 segundo hasta 10.000 años arriba, ¿de acuerdo? Y, digamos, los procesos físicos que van a afectar, digamos, la biología y la naturaleza en el océano, desde procesos moleculares, ¿de acuerdo? Turbulencia, las mareas, ¿de acuerdo? Procesos de mesoescala, las tormentas, por ejemplo, serían en el orden de los 10 a 100 kilómetros y en el orden de semanas a meses, ¿de acuerdo? Y todos estos procesos van en esta línea, ¿de acuerdo? Cada proceso tiene una escala temporal y tiene una escala correspondiente espacial. Más aún, si ponemos la biología en el océano dentro de ese espacio, lo que vemos es que las bacterias tienen escalas. Una bacteria vive en el orden de entre 1 hora y 1 día, se duplica
algunas que crecen lento van a ser un par de días, ¿de acuerdo? Y el ambiente que perciben, igual que nosotros, el ambiente que percibimos en nuestra vida diaria, es de orden de 1 metro a 10 metros, no va más allá. O sea que si tengo una bacteria que está 100 metros más allá de una bacteria que está acá, no se van a encontrar nunca. Viven en 2 mundos paralelos. Si bien de repente cuando tomamos una red, las muestreamos ambas juntas, viven en mundos completamente paralelos. Y de repente eso ocurre en un mundo donde, en una botella de agua de 1 litro, la muestra que tengo arriba en la muestra de agua, digamos, para la bacteria es completamente distinta. Para mí, tengo que asumir que es homogéneo. Y eso mantiene la diversidad en el océano hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo, pero desde un punto de vista de la biología, podemos ver los procesos intracelulares en espacio, hasta los procesos de la célula, de la población, del ecosistema y del biome, ¿cómo se dice biome? Del ecosistema, en el fondo arriba del todo será la biosfera, y procesos moleculares, aclimación, adaptación y evolución para arriba. Y esto, los círculos, son donde muestreamos, la forma que percibimos la naturaleza. Ahora, lo que me olvidé decir en el anterior, ¿de acuerdo? Es que la biología, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacerlo para atrás? La bacteria afecta el fitoplancton, ¿de acuerdo? Que son las plantas afectan al zooplancton, y los zooplancton, que es la zeta, afecta a los peces, son las escalas. Cada uno de ellos tiene escalas distintas de percepción, ¿de acuerdo? Pero tenemos que, no puedo estudiar individualmente, porque está afectada por esa, y por esa, y por esa. O sea que tenemos que poner, y eso es donde los modelos matemáticos, los problemas de ecología, son tan útiles. Un problema sumamente complejo, ¿de acuerdo? Así que, en resumen, el reto que tenemos cuando tratamos de estudiar el océano, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo descriptivo, pero el reto que tenemos, si queremos entenderlo, es que los cambios que percibimos en la estructura y dinámica de un ecosistema se generan a escalas microscópicas, ¿de acuerdo? Y después se propagan hacia arriba, a la forma que tenemos. Y por otro lado, ¿de acuerdo? Cada proceso a una escala, ¿de acuerdo? A una escala que estudio, y lo mismo pasa en la Tierra, están afectados por procesos a otras escalas. Cuando yo hago un estudio y tomo una botella de 1 litro y la incubo por 1 día, defino las escalas de mi estudio y me olvido de las escalas que influencian la naturaleza en esa botella de agua en ese día. Y eso es sumamente complejo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hacemos, y vuelvo para atrás, ¿de acuerdo? Me disculpo por ir y volver. Tenemos que muestrear a muy distintas escalas, usando distintas aproximaciones, y después tratar de ponerlas todas juntas y tratar de crear un relato. En el fondo, un modelo de cómo creemos que la naturaleza funciona. Y eso nos permite postular hipótesis y ir y verificar esas hipótesis. De acuerdo. Ahora, lo bueno que tiene el sistema es que si miramos a una escala suficientemente grande y, digamos, los procesos tienen características emergentes. En el fondo, hay ciertas escalas en las cuales los procesos se reproducen de un lugar del océano a otro, y tenemos principios de primer orden que se tienen que aplicar de un lado a otro. Y podemos hacer predicciones de cómo la física afecta a la biología y cómo la biología afecta la química a gran escala. A la derecha están la circulación superficial de la Tierra, ¿de acuerdo? De los océanos en la Tierra, y se debe a la rotación de la Tierra, ¿de acuerdo? Y la rotación de la Tierra forma estos grandes giros, ¿de acuerdo? El giro del Pacífico Sur, el giro del Pacífico Norte, el Atlántico, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, y un par de giros en el Océano Índico. A la derecha tengo un mapa para el mes de julio, perdón, de
la NASA. Y esto, si quieren saber, creo que fue en el 2000. Y es un mapa, de acuerdo, de la superficie, no solamente de la vegetación terrestre, pero también de la vegetación en el océano, la concentración de clorofila en la superficie del océano. Y lo que pueden ver es que a gran escala, el centro de los giros tiene mucho menos clorofila, que es el azul, es violeta. Si se fijan alrededor de Isla de Pascua es violeta, digamos, es sumamente pobre en clorofila en la superficie, pero en otras partes, en las costas y en el Ecuador, están esas manchas verdes en el océano, y eso nos indica que hay harta cantidad de clorofila. Estos son mapas derivados de satélites, ¿de acuerdo? Y, digamos, por lo tanto, la circulación define zonas geográficas y biogeográficas en el océano, la circulación, y por lo tanto crea límites, boundaries, entre distintas masas de agua. Y eso, en un primer orden, nos puede permitir entender un poco distintas zonas geográficas en términos de la biología y en términos de la química. Voy a ver un poco más de eso adelante. Otra cosa que pasa en el océano, cuando hablamos de gradientes, si bien no vemos gradientes grandes en la parte horizontal, los gradientes más pronunciados en el océano son verticales. En la vertical, en pocos metros, el ambiente cambia completamente. Y cambia completamente porque en la superficie tenemos la luz decrece rápidamente, exponencialmente, y a 100, 200 metros ya no hay luz. ¿De acuerdo? Así que toda la fotosíntesis tiene que tener lugar arriba. Y las algas tienen que ser pequeñas hasta cierto punto porque tienen que combatir el estar siempre cayéndose para abajo. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo toda la fotosíntesis en la superficie, remuevo todos mis nutrientes en la superficie. Y los nutrientes están a profundidad. Así que en la tierra los árboles tienen las raíces que van a los nutrientes y las ramas con las hojas que ven la luz. En el océano, las algas, que son muy pequeñas, no tienen esa capacidad. Así que tienen luz en la superficie, pero nutrientes en profundidad. Y tienen que poder unir esas dos partes. Así que en el océano, a diferencia de la tierra, no hay gran concentración de biomasa acumulada en términos de ramas o de troncos de árboles, etcétera, porque están siempre siendo recirculadas. O sea, la respiración y la fotosíntesis están muy, muy acopladas, y eso permite que haya vida en la superficie del océano. Y de repente, de vez en cuando, hay difusión de nutrientes muy, muy despacio, o tormentas que traen los nutrientes hacia la superficie. Y hay el proceso en la costa que van a traer nutrientes en la superficie, que vamos a hablar en un segundo. Pero en el océano abierto, en el océano realmente abierto, digamos, es muy difícil traer los nutrientes a la superficie. Por eso que hay tan poca biomasa y al lado de Isla de Pascua parece un desierto. ¿De acuerdo? Porque la luz penetra muy profundo, los nutrientes están a 200 metros de profundidad para abajo. ¿De acuerdo? Y traerlos a la superficie es sumamente difícil. Lo otro que pasa es que no solamente la luz, la intensidad de la luz cambia, pero también la calidad de la luz cambia. En la Tierra, la absorción es por las plantas. Digamos, si uno tiene un bosque es prácticamente todos los fotones son absorbidos, que vienen del sol, son absorbidos por las plantas. En el océano, prácticamente toda la luz es absorbida por el agua. Y el agua absorbe tremendamente en el rojo, y eso, digamos, eso es el mapa de cómo decae las características de la luz en el océano. Por eso que cuando ustedes están en una piscina y miran la mano bajo el agua, se ve blanca, porque ha desaparecido, no hay, el rojo ha sido absorbido. Y cuando estamos a 100 metros de profundidad, la única luz que tenemos es la luz azul. Así que un alga que se mueve entre 100 metros de profundidad y la superficie tiene que poder cambiar la forma en que ve. Como nosotros cambiamos nuestra retina, pero la cambiamos simplemente a la intensidad. Un alga no solamente cambia la intensidad, pero también cambia las características de los pigmentos que tiene para absorber. Y eso también promueve diversidad, ¿de acuerdo?, en el sistema. Ok, suficiente diversidad.
Lo que pasa, pasemos un poco de química, lo que pasa cuando pasa esto y tengo esta separación de fotosíntesis y respiración en la superficie en profundidad, ¿de acuerdo? Tengo fotosíntesis por las plantas en superficie, de repente se agregan y caen, ¿de acuerdo? Y, digamos, hay una lluvia constante de carbono que se produce en la superficie que se va hacia el fondo y decae rápidamente, exponencialmente también, ¿de acuerdo? O sea que a 4.000 metros de profundidad hay muy poca materia orgánica que llega en forma de lluvia, porque no hay plantas acá. Digamos, toda la energía que van a usar viene de partículas que van cayendo. Pero a medida que van cayendo, lo que pasa es que en la superficie hacemos fotosíntesis, tomamos dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Y lo convertimos en materia orgánica y producimos oxígeno. En profundidad, lo que hacemos es lo opuesto. Digamos, tomamos materia orgánica, ¿de acuerdo? Más oxígeno y lo convertimos en nutrientes y CO2. Así que los mapas que terminamos teniendo son en profundidad, y esto, digamos, esto es un mapa yendo, no lo puedo mostrar de acá, pero yendo desde el norte del Pacífico hasta el sur, yendo hacia el Atlántico y subiendo el Atlántico, y esto es un mapa, digamos, como si lo hubiésemos abierto, de las concentraciones de dióxido de carbono, y vemos que el dióxido de carbono se acumula porque el agua en los polos es más densa y se mete para abajo, pero también debido a que hay una lluvia constante de materia orgánica hacia abajo, hacia las zonas profundas, donde se respira y el CO2 se acumula. Al mismo tiempo que se acumula el CO2, ¿de acuerdo?, se remueve el oxígeno. Y todos acá, llegamos a las afueras de Antofagasta, las afueras de Iquique, todos tenemos una mínima de oxígeno, mismo concepción, una mínima de oxígeno, digamos que está en la superficie casi a los 90.000 metros y llega hasta los 400, 500 metros, donde, digamos, el oxígeno ha sido removido. Y el oxígeno ha sido removido simplemente por esos procesos biológicos y el agua viene de muy lejos. O sea que he tenido cualquier cantidad de tiempo en remover todo el oxígeno que había y en acumular el CO2. Así que cuando vuelve a la superficie, y vamos a ver cuál es el mecanismo que la trae de nuevo a la superficie en la costa de Chile, cuando vuelve a la superficie traen todos esos nutrientes, por eso que las plantas crecen tanto acá, y al mismo tiempo trae también cualquier cantidad de CO2. Así que, digamos, contribuye cualquier cantidad al incremento de CO2 en la atmósfera cuando tenemos urgencia. ¿De acuerdo? Pero la mínima de oxígeno es importante. Un montón de procesos tienen lugar en la mínima de oxígeno. Ahora, cuando miramos, y esto es lo que decía recién, esta es la mínima, es la concentración de oxígeno a 400 metros de profundidad, ¿de acuerdo? En el Pacífico, en el Atlántico y en el Mar Índico. Y lo que podemos ver es que, digamos, las mínimas de oxígeno en todos estos lugares se producen en las regiones este de los giros del océano, ¿de acuerdo? En África, West África, África del oeste y la corriente de Benguela, ¿de acuerdo? Acá, digamos, la costa de Chile y Perú, digamos, y la costa de Estados Unidos llega hasta Oregon. Pero, digamos, el oxígeno mínimo no está distribuido y esta acumulación que se produce acá realmente es porque el agua viene desde acá, va acumulando una mínima de oxígeno y después llega hasta acá. Así que, digamos, pero son sumamente ricas en nutrientes. Eso es lo importante. No tengo idea cómo hacer esto. Ok. Y si miramos dónde están las mínimas de oxígeno, también son las zonas donde están las máximas de producción de carbono. Y en este caso es la cantidad de carbono que se lleva hacia el fondo del océano, que para nosotros es importante porque nos ayuda a entender el rol del océano en controlar las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Pero, digamos, si se fijan, Chile es una de las regiones, y Perú, digamos, es una de las regiones que más productividad tiene y más remoción de carbono hay. Pero todas ellas tienen en ese lugar. Y la razón por qué se produce eso es
por el concepto de surgencia. ¿Cuántos de ustedes saben sobre surgencia? ¿De acuerdo? Surgencia es simplemente el efecto que tiene, surgencia es el agua que cuando llega hacia la costa, mismo en el océano abierto, digamos, las corrientes la van a traer hacia la superficie, ¿de acuerdo? Y cuando llegan a la superficie, se mueven en perpendicular al viento y traen nutrientes y generan productividad. Ahora, la razón por qué se produce la surgencia es porque la Tierra es una esfera que rota, ¿de acuerdo? Y las partículas que están en el ecuador tienen que recorrer una distancia mucho más grande por rotación terrestre. Así que tienen mucho más velocidad en el ecuador que tienen en los polos. En los polos no tienen ninguna velocidad, giran sobre sí mismas. Entonces, si tengo una partícula que muevo del ecuador hacia el norte y mantiene su energía, va a dar la impresión de que se mueve hacia la derecha, porque va a ir más rápido que las partículas que están debajo de ella, ¿de acuerdo? Porque el diámetro que tiene que recorrer. En el sur pasa lo mismo. Si muevo esa partícula hacia abajo, va a tener la tendencia de irse en esta dirección. Entonces, lo que pasa es cuando el viento corre, las partículas van a tender a moverse y moverse hacia el costado, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama el transporte de Ekman y traen nutrientes. Y esos nutrientes realmente producen la gran productividad, tanto en pesquerías como en materia orgánica que sale al fondo del océano en estas costas. Voy a saltar esto porque me estoy quedando sin tiempo, pero digamos, un punto simplemente claro, esto es un mandala que llamamos, podemos pensar en sistemas costeros con mucha turbulencia, sistemas oceánicos con mucha estabilidad, y lo que vamos a tener son partículas grandes, porque las partículas grandes se benefician, el fitoplancton que es grande se beneficia en lugares que tienen harta turbulencia, y las partículas muy pequeñas se van a beneficiar, o el fitoplancton muy pequeño se va a beneficiar en lugares que son muy estables. Ahora, un instrumento que usamos para muestrear estos patrones de surgencia se han desarrollado estos últimos años, se llaman planeadores submarinos. Y realmente funcionan como planeadores, ¿de acuerdo? La ventaja que tienen estos planeadores submarinos es que los podemos mandar y tienen una antena, bajan como un planeador, vuelven a subir, nos mandan los datos, nos sentamos en nuestro computador, vemos los datos y les decimos dónde ir el próximo sumergencia, ¿de acuerdo? Y podemos hacer eso, y cuando hacemos eso, esto es a las afueras de Iquique, con colegas de Arturo Prat, podemos ir y venir a veces por 6 meses, ¿de acuerdo? Y constantemente por 6 meses, cada semana podemos ver qué está pasando con estos sistemas y caracterizarlos. Y por primera vez con estos sistemas podemos empezar a ver las distintas escalas de variabilidad que tienen estos sistemas. Y esto es simplemente para mostrarles un ejemplo de eso. Tenemos temperatura y se fijan allá arriba cómo cuando llega a la costa se sube para arriba. Eso es debido a la surgencia, ¿de acuerdo? O sea, se mueven, las masas de agua se mueven hacia la superficie, ¿de acuerdo? La salinidad, la densidad, ¿de acuerdo? El agua es caliente y en la superficie, así que es mucho más liviana y mucho más densa en profundidad. Y esos son el oxígeno. Se fijan que el oxígeno prácticamente se vuelve cero a los 100 metros de profundidad en las costas, en las afueras de acá. Procesos sumamente importantes tienen lugar en la mínima de oxígeno en forma química, ¿de acuerdo? Procesos químicos sumamente importantes tienen lugar. Es sumamente difícil estudiarlos porque es muy difícil tomar una muestra de agua y no contaminarla con oxígeno. O sea, cuando usamos concentraciones de nanomoles de oxígeno en esa masa de agua y la traemos a la superficie, simplemente manipularla cambia las condiciones. Así que, en el fondo, si bien decimos que sabemos qué pasa ahí, desde un punto de vista biológico, tenemos muy poca idea. Y si alguien quiere estudiar oceanografía y microbiología marina, eso es un mundo inexplorado, ¿de acuerdo?
Y esto nos da, y la verdad, lo que es más interesante todavía, es que si nos fijamos claramente, esa región que no tiene oxígeno está llena de partículas, bacterias. Está llena, poblada de bacterias. O sea, ese mapa de ahí, el verde y el rojo, nos dice que está llena de partículas. El rosado es porque hay pocas bacterias. No tenemos idea realmente qué pasa ahí, pero sabemos que es un sistema sumamente importante que estudiar. Y está al lado nuestro, a las afueras de esta zona. Ok. La pregunta, con esto quiero terminar, perdón que me alargue tanto. ¿Es posible predecir cómo va a cambiar la productividad con los cambios climáticos? ¿De acuerdo? Como dije recién, tenemos que estudiar a todas las distintas escalas. Podemos hacer generalizaciones a gran escala, pero no sabemos qué va a pasar a la pequeña escala. Una de las cosas interesantes es que mientras más simple es el organismo, por ejemplo, Procorococcus o Synechococcus, procariotes, ¿de acuerdo? Cianobacterias y mismo bacterias en el océano, más plasticidad tienen y más las encontramos en todos los lugares, ¿de acuerdo? O sea que la biología, y voy a tratar de terminar, la vida, si nosotros desaparecemos, la vida va a continuar. Estaba acá mucho antes que nosotros llegásemos y va a estar mucho más allá y eventualmente vamos a desaparecer. Eso no significa que la vida va a desaparecer, ¿de acuerdo? La podemos modificar. Sabemos que va a haber cambios en la estratificación de la columna de agua, sabemos que va a haber cambios en la circulación oceánica y atmosférica, y sabemos que eso va a afectar las tasas biológicas, cambios en las tasas biológicas. Hay algunas cosas que podemos hacer con los datos que tenemos de los últimos 50 años. Uno de ellos es, por ejemplo, ver cómo cambia. Este es el mapa que les mostraba antes, de Strama, un trabajo en el 2008. Lo que hizo en esas cajas A, B, C y D, y F, D es la que nos preocupa a nosotros para Chile, ¿de acuerdo? Miró los datos históricos. Esto es tiempo y eso es profundidad. Y el azul significa que no hay oxígeno, el rojo significa que hay mucho oxígeno. Y lo que se puede ver en el tiempo es que la mínima de oxígeno, ¿de acuerdo?, crece en todos estos lugares y se intensifica en la parte central. O sea que podríamos decir que el interior del océano está perdiendo oxígeno. Y eso es consistente con que el océano se está estratificando porque hay mayor temperatura y es más difícil mezclar el agua, porque el agua superficial se calienta y es más difícil mezclarla con el agua que es fría en la profundidad. Así que esa estratificación, digamos, está haciendo que haya menos lo que llamamos ventilación del fondo marino. Pero también lo que nos implica es que posiblemente, como incrementa el oxígeno, incrementa el CO2, pero también incrementan los nutrientes. Lo que nos diría que en las zonas costeras, cuando vienen estas masas de agua a la superficie, deberían de ser más productivas, porque traemos masas de agua hacia la superficie con más productividad. Si hacemos eso, y si puedo cambiar, antes de terminar, vemos que esto es un mapa completamente distinto. Me disculpan la calidad. Un trabajo de Greg en el 2005, donde comparó la clorofila anual en todo el océano desde imágenes satelitales, ¿de acuerdo? En el 2003, comparada con los 5 años en el 1998, si no me equivoco, y calculó la diferencia. Y lo que vemos es que el decrecimiento de productividad o la acidificación del agua crea decrecimiento en productividad en la superficie del agua, pero no es pareja, ¿de acuerdo? En los giros parece disminuir en la parte del Pacífico del Sur, por ejemplo, pero en las zonas costeras está aumentando, que sería cómo cambia el sistema. Más aún, todos estos asuntos generalmente están hechos con promedios, ¿de acuerdo? Y los ecosistemas se estructuran no en función de los promedios y las medias, se producen en función de la variabilidad, ¿de acuerdo? Es la variabilidad que afecta el acoplamiento entre
las plantas y los depredadores, etc. Y en el océano, como es a nivel microscópico, y los procesos son, los ciclos de las plantas son en el orden de días a una semana, ¿de acuerdo? Entender cómo va a cambiar el océano es fundamental y tenemos muy poco entendimiento de esos procesos, cómo van a cambiar. Todos los modelos que hacemos usan las medias y las desviaciones de los promedios. Y esos son los modelos por comodidad, porque digamos es lo que realmente tenemos. Ahora, con esto voy a terminar. Volvamos a lo mismo, ¿de acuerdo? Hemos estado, digamos, 10 segundos, y en esta charla, digamos, y mismo en mi vida, es menos de una milésima de segundo, ¿de acuerdo? Y tratamos de entender lo que ha pasado en este periodo. Como dije anteriormente, ¿de acuerdo? Sería aberrante pensar que nosotros vamos a seguir per secula seculorum en la Tierra. Y digamos, Mary Somersville dijo eso. El problema para mí es cómo pasamos por esta Tierra tratando de dejarla lo mejor posible, ¿de acuerdo? Una vez que nos hayamos ido como individuos y como especie, ¿de acuerdo? Para los que están interesados desde un punto de vista sociológico como especie, cómo vamos a sobrevivir, la definición que yo tengo del estrés, ¿de acuerdo? Es la relación que hay entre la capacidad que tenemos para adaptación versus la tasa de cambio del ambiente. ¿De acuerdo? La forma mejor que tengo de explicarlo es que si Ina, mi mujer, me dice a las 5 de la tarde que viene gente a comer, me voy a estresar. Si me lo dice a las 10 de la mañana, no me voy a estresar. ¿De acuerdo? O sea, la tasa de cambio, la tasa potencial a las 5 de la tarde ha sobrepasado, la tasa de cambio ha sobrepasado mi tasa potencial de adaptación. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con sistemas biológicos. Medir esto es posible, medir esto es sumamente difícil. ¿De acuerdo? Pero tenemos que empezar a preocuparnos de eso. Los dejo con dos que son un poco largas, pero que realmente reflejan lo que traté de decir en esta charla. La primera, digamos, es que no podemos entender, quiero dejarlos con la impresión que tenía Vernadsky y que tenía Somersville, que no podemos entender la naturaleza si no ponemos juntas, o sea, la biología, la química y la física, ¿de acuerdo? O sea, es imposible. O sea, si alguien quiere ser un biólogo, uno no puede ser un buen biólogo si no es un buen químico y no es un buen físico. ¿Okay? Gracias.